Una vez más, bienvenidos a nuestra presentación en esta oportunidad, la número 8, la cual se titula Poniendo la Biblia en las manos de la gente sencilla y la gente común. Recordándoles que estamos desarrollando el seminario de cómo iniciar una iglesia sencilla en casa. Y pues cada semana estamos haciendo estas presentaciones para ir instruyendo y para ir edificando en estos conocimientos que nos ayudarán para poder desarrollar nuestro ministerio y nuestro liderazgo. Les decía que la lección para hoy nos va a mostrar cómo es que la iglesia que Jesús estableció, la iglesia que los discípulos eh, diseminaron por todo el Imperio Romano y el mundo entonces conocido, poco a poco se fue apartando de la palabra de Dios. Y cuando la fe cristiana fue secuestrada por el poder político, entonces prácticamente dejó de ser la iglesia cristiana y se convirtió en una religión eh, mezclada con la política y el paganismo. Y eso empezó a partir del siglo IV en adelante, con la figura de este emperador romano llamado Constantino. Entonces, de ahí en adelante, la palabra de Dios fue secuestrada y por varios siglos. Pero Dios en su amor y misericordia y en su proyecto de la salvación para la humanidad, entonces Él buscó a hombres fieles y a hombres valientes que pudieran tomar esa iniciativa y pudieran dar ese paso de poner la Biblia, quitarla de ese secuestro y ponerla en las manos de la gente común. Y me estoy refiriendo a los reformadores de la Edad Media. En Alemania, Martín Lutero hizo la traducción al idioma alemán. En España hubieron dos traductores, uno fue Casiodoro de Reina y otro Cipriano de Valera, que hicieron la traducción al idioma español. Y en Inglaterra hubieron dos. Uno fue William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés, partiendo de los idiomas originales. Y esa traducción de esa Biblia es lo que hoy conocemos con el nombre de King James Version. Y el otro traductor fue John Wycliffe, que tradujo la Biblia al inglés, pero partiendo de la Vulgata latina. Entonces, cuando estos hombres hicieron esta tarea de traducir la Biblia y de ponerla en las manos de la gente común, de la gente sencilla, se provocó una gran revolución en el mundo religioso. ¿Por qué? Porque en el mundo religioso de entonces tenían el poder, habían armado todo un andamiaje de dominio sobre la humanidad y habían armado todo un sistema de manipulación de los creyentes y habían hecho de la religión un negocio pues a grandes escalas de corrupción. Entonces, nosotros somos afortunados y somos privilegiados porque gozamos de cierta libertad y que esta libertad también está en amenaza. Y según las profecías bíblicas, somos conscientes de que esta libertad va a ser objeto también de secuestro.
Y la palabra de Dios también va a ser objeto de secuestro. Y los discípulos de Cristo, los creyentes del Señor, entonces van a ser perseguidos, tal como lo fueron los cristianos de la Edad Media, que fueron perseguidos. Y estos reformadores, como lo mencioné, Tyndale y Wycliffe, ellos fueron quemados en una hoguera por haber hecho esta tarea de poner la Biblia en el lenguaje común de la gente sencilla, de la gente común. Yo los invito para que reflexionen en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32 al 36, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Apreciado hermano, apreciada hermana, Dios te ofrece esta libertad y Dios te ofrece este hermoso privilegio que aún estamos gozando, de poder tener acceso en nuestras manos un ejemplar de la palabra del Señor. Pero aunque usted no lo crea, aunque a usted le cueste un tanto escéptico creer lo que les voy a decir, en nuestro tiempo también la Biblia sigue siendo secuestrada. ¿Y cómo así? Ya le mencioné que estas instituciones religiosas, estas organizaciones religiosas, pudieron crear un andamiaje de elementos de los cuales se valieron para dominar a la gente. Ya le mencionamos, uno de ellos es el templo, otro de ellos es esas estructuras jerárquicas de liderazgo, y otro de ellos es reemplazar la Biblia, sacar la Biblia de la fe de la gente por sus doctrinas, sus creencias y sus dogmas. Entonces, cuando yo digo que la Biblia en la actualidad está siendo secuestrada, me refiero a eso. ¿Qué ocurre hoy? Usted va a un edificio llamado iglesia, a un día de culto, usted lleva su Biblia, correcto, sí, usted lleva su Biblia en la mano o la lleva en el teléfono, pero usted solamente tiene acceso a la Biblia según lo que el orador de ese discurso expone. Ese orador lo que hizo fue que preparó un discurso y buscó en la Biblia textos que refrenden ese discurso o textos que refrenden esa enseñanza. Y lo que ese predicador le expone a usted, usted sin derecho a pensar y sin derecho a opinar, tiene que aceptar esa dictadura y de aceptar esa enseñanza sin pensar y sin reflexionar. Y es triste porque usando este molde se ha manipulado la fe de la gente. Yo los invito para que puedan leer el libro de Hechos 17:11. Dice, y estos fueron más nobles que los de Tesalónica, porque ellos recibieron la palabra de Dios con toda prontitud de ánimo y escudriñaban cada día las escrituras para comprobar si es que estas cosas eran así. Cuando Pablo fue a enseñarles a ellos, esta iglesia de Berea confrontaba y estudiaba lo que y confrontaba las enseñanzas de Pablo con la palabra del Señor. Pero ¿qué ocurre en la iglesia sencilla en casa? Ocurre lo que leímos en ese texto que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero mencionarte, hermano, hermana, que nosotros en la iglesia sencilla en casa no tenemos predicaciones, no tenemos sermones, no tenemos homilías, no tenemos púlpito, no tenemos predicadores. No, porque para nosotros es el Espíritu Santo nuestro Maestro. Para nosotros es el Espíritu Santo que nos enseña. Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores de la Biblia
para que pudieran escribir la Biblia, entonces es ese mismo espíritu que ilumina a cada estudiante, a cada estudioso de la palabra de Dios, para hacerlo entender y comprender tal igual como lo entendió y lo comprendió el escritor bíblico. Entonces, cuando nos reunimos en casa para estudiar la Biblia, hacemos eso, estudiar la Biblia, en un modelo que se llama estudio relacional. Ahí no hay un predicador que tiene el dominio de todo y que impera con su pensamiento. No. Allí nosotros nos ponemos en las manos del Espíritu Santo, nos ponemos bajo la presencia de Cristo, invocamos la presencia de Cristo y entonces ahora permitimos que Él nos instruya. Donde usted puede opinar, usted puede presentar su manera de pensar, usted puede expresar lo que cree, lo que piensa, lo que siente, lo que necesita, lo que desee, o usted puede hacer preguntas de la porción de las Sagradas Escrituras que se está estudiando. Ahí no impera el pensamiento de ningún orador. No, todos somos estudiantes de la Biblia. Lo que estoy mencionando ahora sencillamente es una especie de preámbulo, pero vamos a desarrollar más adelante otras lecciones donde vamos a explicar en qué consiste ese modelo de estudio que es el modelo relacional del estudio de la Biblia, donde nosotros, después de comer, nos sentamos alrededor de la mesa o nos sentamos en la sala con las sillas y los muebles alrededor de las paredes, como ustedes están viendo ahí este fondo de pantalla, y entonces abrimos la Biblia y abrimos el diálogo y empezamos a estudiar después de tener una oración en la cual imploramos la presencia de Jesús y del Espíritu Santo. Cuando lleguemos a este tema, van a encontrar una mina de oro, una parábola, como el Señor Jesús enseñaba, donde daba a conocer las revelaciones y los misterios del reino de los cielos. Entonces pensemos en que el propósito de Dios es poner su palabra en manos de aquellos fieles discípulos, aquellos fieles hijos de Dios, para hacer de esta revelación, esa transformación de nuestras vidas para vida eterna y esa transformación de nuestras vidas para que podamos compartirlo con otras personas. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima presentación. Bendiciones.